Este monstruo flotante de acero pesa 100.000 toneladas y se alimenta de un reactor nuclear. Cómo los soldadores estadounidenses ensamblan el buque de guerra más grande del planeta. Lo verás hoy en nuestro episodio. Estoy parado sobre una cubierta de más de 300 metros de largo, y esta construcción parece la creación de una ciudad vertical, que luego simplemente pusieron sobre el agua. Cada detalle aquí se mide en hectáreas de acero, y la cantidad de soldaduras podría dar la vuelta al mundo varias veces. Hoy recorreremos el camino desde la primera plancha de acero hasta la botadura final de este titán. Estamos en un astillero, en el estado de Virginia. Es el único lugar donde pueden construir algo tan masivo. El portaaviones Gerald Ford representó un verdadero desafío de ingeniería. Para empezar, este portaaviones se ensambla a partir de módulos individuales llamados superbloques. Son cubos gigantes de acero, cada uno con un peso de hasta 1000 toneladas. Cuando ves uno de estos bloques, entiendes que ninguna grúa común en el mundo podría levantarlo. Para esto utilizan la grúa más grande del hemisferio occidental, que los trabajadores llaman Big Blue. Puede levantar una carga de 1500 toneladas con la misma facilidad con la que levantamos un vaso de agua. La construcción de este portaaviones se puede comparar con levantar todo un distrito industrial, que debe ser a la vez resistente, móvil y completamente autónomo. El barco está compuesto de 100.000 toneladas de acero blindado, especialmente desarrollado, capaz de soportar cargas estáticas y dinámicas colosales. Cada lámina de este metal pasaba por un sistema de prensas y tratamiento térmico para conseguir una estructura molecular que no se agrietara con las temperaturas extremadamente bajas de los mares del norte. Esto no es construcción en el sentido tradicional, sino ingeniería mecánica compleja, donde el costo del proyecto alcanza los 13.000 millones de dólares. Esa cifra no se explica solo por la cantidad de metal, sino por la concentración de alta tecnología en cada metro cuadrado. Dentro del casco de acero se alojan catapultas electromagnéticas e instalaciones nucleares que requieren protección especial. El precio enorme refleja el trabajo de decenas de miles de especialistas, que durante 8 años ensamblaron este objeto a partir de módulos individuales, transformando toneladas de materia prima en el activo militar más caro y poderoso del mundo. El proceso de transformar láminas de acero planas en las curvas de un portaaviones gigante comienza en el taller, donde el metal se somete a una fuerza de presión increíble. Aquí trabajan con placas supergruesas de acero blindado especial, cuyo espesor en las partes más vulnerables del barco alcanza los 20 centímetros. No es simplemente metal, sino una aleación con un límite de fluencia extremadamente alto, diseñada para que el casco no se rompa por el poderoso impacto hidrodinámico en caso de que impacte un torpedo. Trabajar con este material requiere equipos que por sí mismos son una maravilla de la ingeniería. Primero, las láminas de acero pasan por instalaciones de corte por plasma y láser. Son mesas enormes, donde cortadores computarizados recortan con precisión quirúrgica las piezas del futuro revestimiento. La temperatura en el punto de corte es tan alta que el acero se convierte instantáneamente en vapor, dejando un borde perfectamente limpio. Pero lo más complejo empieza cuando a este blindaje grueso hay que darle la curvatura necesaria. Para esto se utilizan rodillos hidráulicos gigantes, 3 o 4 cilindros masivos de acero que giran bajo el control de bombas superpotentes. Cuando una placa de decenas de toneladas entra en los rodillos, el taller se llena de un rugido grave. El metal opone resistencia, pero la presión de miles de toneladas lo obliga a doblarse. Los ingenieros controlan constantemente el radio de curvatura con plantillas láser. Cada placa
debe ajustarse exactamente al modelo tridimensional del casco, porque incluso una desviación de 3 milímetros haría imposible el acoplamiento perfecto con otros módulos. Si el blindaje está mal curvado, su tensión interna puede convertirse en un punto crítico durante una tormenta o un combate. Esto es especialmente importante para la parte inferior del barco, donde el doble fondo debe ser perfectamente hermético y capaz de absorber la energía de una explosión submarina. Después del doblado, cada pieza pasa por una inspección ultrasónica para detectar microfisuras que pudieron surgir durante la deformación. Es un proceso agotador y lento, donde en un turno apenas logran procesar unas pocas placas, pero es precisamente con estos pedazos de acero perfectamente curvados que se ensambla la armadura monolítica que protegerá el corazón nuclear del portaaviones durante los próximos 50 años. La construcción del portaaviones Gerald Ford es radicalmente diferente de la construcción naval clásica del siglo pasado. Este barco no se construye pieza por pieza, ni lámina por lámina de acero, directamente en el dique seco. En cambio, los ingenieros utilizan una estrategia de ensamblaje modular, que se parece más a la creación de un gigantesco rompecabezas para titanes. Todo el casco está dividido en partes funcionales independientes, que en la fábrica llaman superbloques. Son cubos de acero gigantescos, cada uno puede tener la altura de 3 o 4 pisos. El peso de uno solo de estos módulos va desde las 900 hasta las 1000 toneladas. En la práctica, los trabajadores construyen secciones enteras de la ciudad, con todas sus divisiones internas, tramos de tuberías y tendidos de cables, en talleres cerrados, donde el metal no sufre los efectos del viento ni la lluvia. Esto permite alcanzar una calidad de soldadura y montaje que sería imposible a la intemperie. Cuando el siguiente superbloque está listo, comienza la parte más crítica de la operación. Entra en escena el líder técnico de este astillero, una grúa gigante conocida oficialmente como el Gran Azul. Es una estructura colosal que se eleva sobre toda la costa de Virginia. Su capacidad de carga es de 1500 toneladas, lo que la convierte en una de las grúas más potentes del planeta. Cuando esta grúa levanta una montaña de acero de 1 millón de kilogramos, da la sensación de que las leyes de la gravedad han dejado de funcionar temporalmente. El cubo de acero se despega lentamente del suelo y flota sobre la parte seca del dique, tapando el cielo. Este es el momento de máxima tensión para todo el equipo, porque bajo la grúa hay cientos de personas y una parte ya ensamblada del casco, cuyo valor se mide en miles de millones de dólares. Lo más increíble de este proceso es la precisión. Aunque la grúa sostiene una carga que pesa como 3 grandes aviones de pasajeros, debe bajar este bloque sobre el casco con una precisión milimétrica. Los ingenieros utilizan sistemas de guiado láser y sensores digitales para controlar cada micrón de movimiento. 1000 toneladas de acero deben encajar perfectamente en su lugar para que los bordes de soldadura coincidan sin ninguna separación. Si el bloque se desplaza, aunque sea 1 centímetro, provocará una reacción en cadena de errores en todo el casco, y los siguientes módulos simplemente no encajarán. Los trabajadores que están dentro del dique, mediante radios y señas, van corrigiendo el movimiento del operador de la grúa hasta que el acero toca el acero. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Hoy estamos en la fábrica donde fabrican auténticas suspensiones gigantes, resortes para camiones de minería, una máquina de 400 toneladas que pasa todo el día rodando sobre rocas del tamaño de tu cabeza, descargando y recogiendo 8 toneladas de material. Para que una máquina así no se desintegre después del primer viaje, necesita una suspensión increíblemente potente. Y así es como la crean.
Estoy aquí frente a una barra de acero de 75 milímetros de grosor, casi tan gruesa como mi muñeca. De este monstruo van a fabricar un resorte de la altura de una persona que pesará cerca de 2 kilogramos. Un solo resorte. Y un camión de volteo como este necesita de 4 a 8 de estos. Vamos a ver cómo se hacen. Todo comienza con la selección del material. Aquí no sirve el acero común de ferretería. Se necesita un acero especial para resortes que contiene cromo, silicio y vanadio. Estos elementos hacen que el metal sea súper resistente y elástico al mismo tiempo. Las marcas más populares son la 5160 y la 9254. Suena como un código secreto, pero en realidad es simplemente la composición química del acero, donde cada número indica el porcentaje de los diferentes elementos. Estamos junto al horno de precalentamiento, la primera etapa de lo que llamamos enrollado. ¿Por qué tan caliente? Porque una barra de acero de más de 12 milímetros de espesor no se puede doblar en frío, simplemente se podría partir. Así que se calienta a más de 950 grados Celsius. Es tan caliente que podrías derretir aluminio en segundos. Miren este horno, se llama horno de vigas móviles. Barras de acero de entre 14 y 45 milímetros de diámetro se mueven libremente por su interior, calentándose uniformemente a lo largo de toda su longitud. El proceso toma entre 20 y 30 minutos. Si el calentamiento es desigual, una parte quedará blanda y otra dura, y el resorte fallará en una semana. Ahí sale la barra del horno, brilla en rojo intenso. La temperatura es de 970 grados. El calor que desprende es tan brutal que a 2 metros de distancia sientes el ardor en la cara. Y este metal al rojo vivo ahora se enrollará para formar un resorte. Frente a nosotros hay una máquina gigantesca, una bobinadoras automática con control numérico computarizado. Este aparato cuesta 1 millón de euros y puede enrollar resortes de hasta 80 milímetros de diámetro y 2 metros de largo. Funciona así. Una barra al rojo vivo avanza a través de un sistema de rodillos que la guían hacia el dispositivo de enrollado. Allí, 2 grandes rodillos, uno vertical y otro horizontal, presionan el metal con decenas de toneladas de fuerza, obligándolo a curvarse alrededor de una varilla central llamada mandril. Una barra de 7 centímetros y medio de grosor se dobla como si fuera plastilina, enrollando vuelta tras vuelta. En 5 minutos, la máquina fabrica un resorte de 10 a 20 vueltas con una altura de 1,80 m. La velocidad de enrollado es de aproximadamente 5 vueltas por minuto para barras tan gruesas. Pero lo más impresionante es la precisión. Cada vuelta debe ser perfectamente uniforme, la distancia entre ellas calculada al milímetro. Una desviación de más de 2 milímetros y el resorte no soporta la carga. Por eso la máquina lo controla todo. La temperatura del metal, la velocidad de alimentación, la fuerza de presión de los rodillos. Un sensor tras otro transmite información a la computadora que regula el proceso en tiempo real. Cuando el resorte está enrollado, viene el templado. El resorte al rojo vivo se sumerge instantáneamente en una enorme tina de aceite. Esto se llama temple en aceite. El aceite está a unos 60 grados máximo y el resorte a casi 1000. Cuando se encuentran, ¡fum! Una nube de vapor, siseos como de docenas de serpientes. La temperatura baja a 200 o 300 grados en cuestión de segundos. ¿Qué pasa dentro del metal? El enfriamiento rápido cambia la estructura cristalina del acero, transformándola en martensita, una forma súper dura. Es como congelar agua. Se vuelve sólida, pero en el metal el proceso es mucho más complejo. El acero templado se vuelve tan duro que puede rayar vidrio.
Pero hay un problema. Después del temple, el acero queda frágil como el cristal. Un solo golpe y el resorte puede quebrarse. Por eso viene la siguiente etapa, el revenido. Los resortes se calientan nuevamente, pero esta vez a una temperatura más baja, entre 400 y 500 grados Celsius. Se mantienen a esa temperatura de 2 a 3 horas y luego se enfrían libremente. El revenido es como un masaje para el metal. Reduce la tensión interna, hace que el acero sea menos frágil, pero conserva su dureza. La dureza final de un resorte para camión minero va de 40 a 50 unidades en la escala Rockwell C. Eso significa que solo puede rayarse con un diamante o con otro acero templado. Ahora veamos la siguiente etapa, el granallado. Miren esta cámara. En un segundo, miles de bolas de acero de medio milímetro de diámetro vuelan a 80 metros por segundo y bombardean la superficie del resorte. Esto no es destrucción, es refuerzo. Una bola de acero golpea la superficie, creando una hendidura microscópica. El metal alrededor se comprime, formando una zona de mayor resistencia. Millones de estos impactos cubren toda la superficie del resorte con una capa de metal compactado de hasta 1 milímetro de profundidad. Esto aumenta la resistencia a la fatiga, la capacidad de soportar millones de ciclos de carga sin agrietarse, entre un 30 y 50%. El proceso toma unos 3 minutos para un resorte grande. Después, la superficie queda mate, ligeramente áspera al tacto, pero mucho más resistente. Si los resortes sostienen el peso de la máquina, los amortiguadores frenan las vibraciones. Sin ellos, el camión rebotaría como una pelota después de cada bache, y el conductor terminaría con una conmoción cerebral tras un año de trabajo. Frente a nosotros, hay un cilindro hidráulico de 1,80 m de altura y 25 centímetros de diámetro. Adentro, un sistema complejo de válvulas, pistones y sellos. La idea básica es simple. El pistón se mueve dentro del cilindro lleno de aceite, empujándolo a través de pequeños orificios. El aceite resiste, frenando el movimiento. Pero los detalles son donde está la magia. Y la magia de este canal sucede cuando te suscribes. El pistón tiene varios tipos de válvulas. Unas funcionan con movimientos lentos, otras con impactos bruscos. A baja velocidad, el aceite pasa por canales pequeños, de 2 a 3 milímetros de diámetro. Cuando hay un impacto fuerte, se abren válvulas adicionales, de 10 a 15 milímetros, dejando pasar más aceite y evitando la alta presión. Además, dentro hay una cámara de gas llena de nitrógeno, a una presión de 20 a 30 bares. Esto previene la cavitación, la formación de burbujas en el aceite que puede destruir el amortiguador. El nitrógeno se comprime, compensando el volumen que ocupa el vástago del pistón al moverse. El vástago está hecho de acero cromado con un diámetro de 6 centímetros. No es decorativo. El cromado crea una superficie ultra resistente que soporta millones de ciclos sin desgaste. El grosor del recubrimiento de cromo es de solo 0,2 milímetros, pero esto multiplica la vida útil por 10. Este tanque pasó por 3 guerras. Ahora lo van a convertir en chatarra en 4 horas. Antes avanzaba entre polvo y fuego, resistía impactos y salvaba a su tripulación bajo fuego cruzado. Su blindaje recuerda las marcas de los proyectiles y su motor, miles de kilómetros de caminos del frente. Ahora todo lo decidirá el soplete y las cizallas hidráulicas. Cortarán el acero, aplastarán el casco y la torreta caerá sobre el concreto. En pocas horas, esta máquina de guerra se convertirá en materia prima para nuevos rieles y vigas.
La primera etapa es el desmontaje completo del armamento y todos los componentes complejos de la máquina. Estoy parado junto al tanque, que ya no tiene estatus de unidad de combate, pero técnicamente aún conserva todos sus sistemas. Primero, el equipo trabaja con la torreta. Con grúas y elevadores hidráulicos retiran el cañón junto con la cuna y parte de los mecanismos de retroceso. Cada perno y fijación se desatornilla bajo control, porque los componentes son masivos y están bajo tensión. Luego desmontan los módulos de ametralladoras, estabilizadores y sistemas de puntería. Todo se empaca por separado, se marca y se envía a áreas especializadas. Después del armamento pasan a la electrónica. Abren los paneles internos, retiran unidades de comunicación, sistemas de control de fuego, módulos computacionales, equipos ópticos. Los tendidos de cables se cortan cuidadosamente en secciones para no dañar conectores ni causar cortocircuitos. Adentro pueden quedar elementos cargados, así que antes de retirarlos, todo se verifica con instrumentos de medición. En esta etapa, el tanque prácticamente pierde su sistema nervioso y se convierte en una simple caja de metal pesado. El siguiente paso es drenar el combustible y todos los fluidos técnicos. Dentro de un solo tanque pueden quedar hasta 1000 litros de diésel, y antes de empezar a cortar el metal, hay que sacarlo todo. La máquina se coloca sobre una plataforma especial con bandejas para recoger los líquidos. A través de los puntos de drenaje normales o las escotillas de servicio, se conectan mangueras herméticas y se bombea el combustible hacia tanques cerrados. Las bombas funcionan lento, para no crear presión extra ni levantar sedimentos del fondo de los depósitos. Después del combustible, vienen los aceites. Se drena el aceite del motor, el fluido de la transmisión, los compuestos hidráulicos de los sistemas de la torreta y los líquidos de freno. Cada tipo se recoge por separado, porque tienen diferentes formas de reciclaje o regeneración. Se presta especial atención a los sellos y juntas para que ni una sola gota caiga al suelo del taller. Solo cuando el sistema está completamente seco y verificado, el casco se considera seguro para el corte mecánico posterior. Ahora comienza la etapa más espectacular, el corte del blindaje con sopletes de gas y plasma. Frente a mí, un casco de varios centímetros de acero, diseñado para resistir impactos directos. No hay sierra común que pueda con esto. Primero, los operarios marcan las líneas de corte para dividir la máquina en secciones convenientes para el transporte y la fundición posterior. Luego entran en acción los sopletes de oxígeno propano u oxígeno acetileno. La llama calienta el metal a más de 1000 grados y entonces el chorro de oxígeno literalmente devora el acero a lo largo de la línea marcada. Para secciones más gruesas o de aleación especial, se usa corte por plasma. Aquí, un arco eléctrico genera un chorro de gas ionizado a varios miles de grados. El plasma atraviesa el blindaje más rápido y con mayor precisión, dejando un corte estrecho. Las chispas vuelan varios metros, por eso hay pantallas protectoras alrededor. Poco a poco, el tanque pierde su integridad. La torreta se separa, los costados se descomponen en segmentos, y la máquina de guerra se convierte en fragmentos de metal listos para la siguiente etapa de reciclaje. Después del corte, los fragmentos del casco llegan a una prensa gigante. Estoy junto a una máquina que pesa decenas de toneladas y genera una fuerza de compresión de varios miles de toneladas. Las secciones de blindaje, que hace poco eran parte de un tanque completo, entran una por una a la cámara. Los cilindros hidráulicos se cierran lentamente y las gruesas placas de acero comienzan a deformarse, crujir por las costuras y plegarse hacia adentro. La presión aumenta gradualmente
para que el metal no salga disparado y no genere fragmentos peligrosos. El blindaje, diseñado para resistir impactos, aquí no puede hacer nada contra la compresión uniforme. En pocos minutos, la voluminosa estructura se convierte en un bloque compacto de forma regular. Este cubo metálico es fácil de transportar, almacenar y enviar después a la planta metalúrgica. Cuando la prensa se abre, de la cámara sale expulsada una briqueta compacta. Ya no se pueden reconocer los contornos de la máquina. Es simplemente una masa concentrada de acero. En este estado, el tanque dado de baja termina su camino como equipo militar y se convierte en materia prima estándar para fundir. Después, este cubo metálico compacto viaja a la planta metalúrgica. Yo llego hasta allí y veo una escala totalmente distinta. Las briquetas de blindaje de tanque se pesan, se verifica su contenido de elementos de aleación y se cargan en los hornos. En el horno de arco eléctrico, el metal se funde a temperaturas superiores a 1500 grados. La antigua armadura, que resistía impactos y cargas, pasa a estado líquido y se mezcla con otra chatarra. Los químicos ajustan la composición, añadiendo la cantidad necesaria de carbono u otros elementos para obtener acero con las características deseadas. Después de limpiar la escoria, el metal fundido se envía a la máquina de colada continua. Allí se forman piezas en bruto, planchones rectangulares largos o palanquillas cuadradas. Se enfrían lentamente, pasan por rodillos y se cortan en segmentos de la longitud necesaria. Luego, estas piezas llegan al laminador. Bajo la presión de los cilindros, el metal se estira y adquiere una nueva forma. Si es para rieles, la pieza pasa por calibradores especiales que forman el perfil característico con cabeza, cuello y base. El acero al rojo vivo se extiende por decenas de metros y en apenas unos minutos, frente a mí, yace el futuro riel para el ferrocarril. Si hablamos de vigas para construcción, los rodillos de laminación le dan al metal una sección en H o en forma de doble T. Estos elementos soportan cargas enormes y se convierten en la base de puentes, almacenes y edificios de varios pisos. Me impacta este contraste. Una máquina creada para la guerra pasa por un ciclo completo de transformación y se convierte en parte de la infraestructura. Del blindaje que alguna vez protegió a la tripulación, ahora se fabrican rieles por los que circularán trenes de pasajeros o vigas que sostendrán los techos de barrios residenciales. El metal no recuerda su historia, todo lo decide la nueva forma y la nueva función. Y en eso, probablemente, está el sentido principal del reciclaje. Incluso la maquinaria más pesada puede tener una segunda vida en la construcción civil. Y para que mi canal siga con vida, deberías suscribirte.